Bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que te ha pasado y es el agotamiento mental. Y es que debido al ritmo frenético que muchos de nosotros llevamos, tenemos esa sensación perpetua de agotamiento. Y es que el estrés, las preocupaciones y sobre todo esa multitarea nos llevan a no descansar la mente ni un segundo. Y es que seguro que estás de acuerdo conmigo que ahora todos hacemos multitasking. Y cuantas más tareas, mejor. Pero fíjate, en realidad la multitarea para el cerebro no existe, porque lo que realmente estamos haciendo es cambiar el foco continuamente, ese foco de atención de un sitio a otro, y eso al final hace que nuestro cerebro no se pueda concentrar en nada y finalmente explote y nos lleve a ese agotamiento. Imagina que tu cerebro es como un móvil, cuantas más aplicaciones tienes abiertas dentro del teléfono, más lento va. Bueno, pues tu cerebro es igual, llega un momento que se puede sobrecargar y quedarse sin batería, y además es que no les damos el descanso adecuado y muchas veces no sabemos ni cómo descansar el cerebro, ni cómo descansar mentalmente. Y es que el agotamiento mental no es solo una sensación de cansancio, es que es un fenómeno neurológico que ocurre cuando exigimos demasiado a nuestro sistema cognitivo. Y esto hace que al final del día sientas como una niebla, que no sepas desconectar, que incluso las tareas más pequeñas se te hacen un mundo. Pero esto es totalmente normal, porque fíjate, un estudio llevado a cabo por una universidad de París ha encontrado nuevas pruebas para explicar por qué ese trabajo mental tan intenso también nos provoca cansancio. El estudio, que está publicado, te lo voy a dejar abajo en la descripción por si quieres echarle un vistazo, pero demuestra que cuando estamos con un trabajo cognitivo muy intenso, con mucha presión, con muchos altos niveles de estrés, y eso se prolonga durante varias horas, se acumulan productos tóxicos en el córtex prefrontal, en la parte pensante, y por eso se alteran ese control sobre las decisiones y esa sensación de no pensar con claridad. Y eso hace que muchas veces, cuando estamos saturados, vayamos a hacer acciones que no nos requieren esfuerzo. Claro, porque tu cerebro, en ese sentido, como está agotado, pone en marcha un sistema de defensa para evitar que sigas consumiendo tanta energía. Entonces, pues te entretienes mucho más fácil, miras el móvil con mucha más facilidad, haces tareas que no te requieren tanta energía. Y es que este estudio nos demuestra que al final esa exigencia cognitiva que nosotros hacemos en nuestro cerebro tiene un efecto, que es la acumulación de esas sustancias nocivas. Y por lo que en realidad esa fatiga que nosotros sentimos es una señal de nuestro cerebro para dejar de trabajar, para darle un respiro. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es, cuando estamos cansados, metemos un chute de café, de cafeína, de lo que sea, para seguir trabajando, cuando en realidad lo que necesita nuestro cerebro es desconectar por unos minutos. Y para llegar a esta conclusión, los autores del estudio utilizaron espectroscopia de resonancia magnética. ¿Para qué? Para ver la química del cerebro a lo largo de ese día de trabajo. Y fíjate, estudiaron dos grupos: las personas que necesitaban pensar mucho, que tenían tareas cognitivas como muy difíciles, y aquellas que tenían un trabajo pues mucho más fácil, donde no tenían que invertir y pensar mucho. Y fíjate qué interesante, que aquellas personas que tenían un trabajo cognitivo muy alto, que necesitaban pensar mucho, con mucha presión, ir de una tarea a otra y estar concentrados, presentaban niveles más altos de glutamato en la corteza prefrontal. Y los autores afirman que esa acumulación de glutamato hace que la activación de nuestra corteza prefrontal sea más costosa. De modo que cuando terminas un día de trabajo en el que has utilizado mucho la mente, te has tenido que concentrar, has ido de un sitio a otro, estás con mucha presión, con muchos nervios, pues llega un momento que tu cerebro, que tu corteza prefrontal se apaga, porque claro, tienes esa acumulación de glutamato y es una defensa de nuestro cerebro a apagar momentáneamente eso, para que te des cuenta de que necesitas desconectar. Porque la solución es descansar y dormir, porque sabes que durante el sueño se produce el lavado cerebral. Nuestro cerebro lava todas esas sustancias tóxicas que se han acumulado a lo largo del día, entre ellas el glutamato, y por tanto, si no descansamos bien, si no dormimos bien, esa limpieza
no se lleva a cabo bien y por tanto se sigue acumulando y cada vez ese agotamiento mental es mayor. Y es que seguramente estés de acuerdo conmigo que ya no simplemente es descansar, sino desconectar, porque muchas veces terminamos de trabajar pero no somos capaces de desconectar. Bueno, pues la herramienta que si me has escuchado la repito constantemente es el tapping. El tapping nos permite liberar esa carga mental, desconectar de una manera sencilla y eficaz. Y una vez que hayas conseguido liberar esa carga mental inicial, ahora sí identificar qué me ha llevado a ese agotamiento mental y hacer un reencuadre cognitivo. Y aquí me dirás, bueno, pero ¿qué es esto de un reencuadre? Bueno, pues es que si ese agotamiento mental viene por situaciones de estrés muy elevadas en tu trabajo, en tu familia, por presión, por cambios, esta técnica del reencuadre nos va a permitir cambiar la perspectiva. Es decir, el reencuadre cognitivo significa cambiar la interpretación de la situación que nos esté llevando a ese agotamiento mental. Porque, como sabes, nuestro cerebro reacciona y segrega neuroquímicos en función de la interpretación que hagamos. Por lo que si yo cambio la interpretación de la situación, mi química cerebral va a cambiar y, por tanto, mi situación de estrés va a cambiar. Y esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Requiere de bastante práctica. Porque para integrar ese reencuadre cognitivo en nuestra vida, tienes que empezar por ser consciente de esos pensamientos automáticos que estás teniendo. Cuando empiezas a tener esos pensamientos en bucle de queja, de justificaciones, de lo que te está pasando, es un momento para que pares y empieces a cuestionártelo. Esto es el primer paso y el más importante. Y una vez que los empieces a cuestionar, ahí sí que vamos a poder empezar a reemplazarlos con otro tipo de interpretaciones. Porque lo que buscamos es que hagamos un cambio de enfoque, de lente, como si nos cambiáramos de gafas para ver la situación de otra forma, para que tú puedas gestionar esa situación de otra forma. Y esto no significa pensar siempre positivo. Aquí con esta técnica hacemos un cambio en la programación de tu cerebro. Porque cuando tú cambias la interpretación, cambias el patrón de pensamiento y eso te va a llevar a tomar otras acciones y a tener otros resultados. Y en este caso, esos resultados queremos que sean esa reducción del estrés y esa reducción del agotamiento mental. De hecho, si quieres un diario para empezar a ser consciente de esos pensamientos, puedes descargarlo en la descripción, que te dejo un link directo. De hecho, esta técnica de reencuadre cognitivo está apoyada por muchos estudios y de hecho se ven esos estudios cómo esta técnica puede modificar esa actividad en la corteza prefrontal y en la amígdala, que son las áreas claves en el procesamiento de esas emociones y del estrés. Y esto es lo que hacemos en neurocoaching, aplicar estas técnicas para entrenar a tu cerebro y programarlo para que puedas gestionar mejor esas situaciones. Si quieres contarme tu caso, puedes agendar una llamada totalmente gratuita conmigo en el link que te dejo en la descripción. Otra herramienta es la práctica de la atención plena y de la meditación. Estas prácticas ayudan a centrar tu mente, van a reducir la actividad de la amígdala, que sabes que es el centro asociado al miedo, a esas emociones, a ese estrés, y va a aumentar la conexión con la corteza prefrontal, que va a mejorar la capacidad para regular nuestras emociones y para mejorar nuestras reacciones cuando estemos en ambientes de alta presión. Haz la técnica de visualización, que si quieres saber más te recomiendo que te veas el episodio 30 donde te doy el paso a paso. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que las estrategias y los estudios que te he compartido te ayuden a mirar el estrés y el agotamiento mental de una manera diferente. Porque recuerda, el poder para transformar tu estrés y mejorar tu bienestar está en tus manos y a veces solo se necesita un cambio de perspectiva para hacer una gran diferencia. Si este episodio te ha resonado y estás listo para empezar a aplicar lo que has aprendido, te animo a que tomes el primer paso hoy mismo. Puede ser algo tan simple como dedicar 5 minutos para empezar a meditar o comenzar con ese diario de pensamientos para empezar a practicar el reencuadre cognitivo. Además, te invito a escribirme a través de mi Instagram @victoriabayón con 2 Ns al final y contarme tu caso. Y por supuesto, si te ha gustado el episodio, no olvides suscribirte, comentarme qué te ha parecido y compartirlo con tus amigos o familiares que también podrían beneficiarse de este contenido. Gracias y hasta la próxima semana.